Buenas tardes, en breves momentos estaremos empezando. Se pueden ir registrando en el link para su asistencia. Ahora sí, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a la charla del día de hoy. Les saluda Sandy Seña, representante de Teide Electric, quien apertura los seminarios técnicos que venimos brindando. Me permito presentar a Teide Electric, una empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas de lo que es mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Primero, agradecerles por su participación en esta capacitación. Un saludo cordial y agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, al capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres. Invitarlos también a que se unan a través de las plataformas de Facebook, SIP TV y a nuestro fanpage, donde nos pueden encontrar como Grupo TID. En este mes hemos preparado lo que es la Jornada Internacional de Seminarios, la cual inició ya la semana pasada con temas muy interesantes e importantes. Y pues continuando para la charla del día de hoy, que consta de 2 sesiones, hoy y mañana 10 de julio, el tema de hoy es mantenimiento y operación de transformadores de potencia. Para ello nos acompañan los ingenieros Jorge Fernández Daer. Él es ingeniero industrial electrónico, expresidente de la Sociedad de Medidas del IEEE, actual presidente del capítulo de Potencia y Energía de la sección IEEE en Uruguay. Él actualmente desempeña el cargo como director en CIEA. Y también el ingeniero Israel Troncoso Flores, ingeniero electricista, expresidente del capítulo de Potencia y Energía de la sección IEEE en Bolivia. Él cuenta con un certificado internacional en medidas de descargas parciales y actual gerente técnico en FTI SRL. Ellos están gustosos de compartir sus experiencias y así ampliar de nuestros conocimientos. Al finalizar se va a realizar la ronda de preguntas. Las consultas las pueden hacer después de los 30 minutos de exposición mediante el chat o también en los comentarios en la transmisión por Facebook. Hay un link ahí para que ustedes se puedan registrar. Antes de comenzar con esta charla, también le hacemos una cordial invitación para que se inscriban y puedan obtener su certificación, ya que la recaudación que se obtenga de este evento va a ser destinado como cuenta de apoyo solidario CIE, que servirá de mucha ayuda a los ingenieros electricistas en situación de riesgo a causa de esta pandemia mundial, ¿no? Sin más preámbulo, ingeniero Jorge e Israel, bienvenidos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir entonces esta tarde la primera parte de la charla sobre transformadores de potencia. Bien. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a estar también respondiendo las preguntas que vayan formándose en el chat y agradecidos por la invitación. Perfecto, gracias Israel. Bueno, bien, estamos empezando entonces. Transformadores, ustedes bien saben que hay de distintos tamaños, tipos, colores, formas, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes que seguramente algunos de estos ustedes ya han visto, están muy acostumbrados a ver transformadores. En esta primera fotografía vemos distintos tipos de transformadores, algunos de ellos monofásicos, algunos trifásicos. Estos son de potencias chicas y generalmente van montados en subestaciones aéreas, en postes o en columnas, ¿no? En zonas rurales a veces, en algunos países incluso se utilizan en zonas urbanas también, ¿no? Si aumentamos un poco la potencia, ya pasamos a otro tipo de transformadores, como los que se ven en estas imágenes, ¿no? En este caso particular, tenemos transformadores de llenado integral o herméticos, ¿no? Ven que se ve la cuba, los radiadores para la refrigeración del transformador, y bueno, toda la parte de bushing de media tensión, etcétera, ¿no? Si aumentamos un poco más la potencia, empezamos a crecer en tamaño, el transformador se convierte en algo parecido a esto,
Incluso ven que en este formato empieza a aparecer el tanque de expansión, que es este tanque que está acá. Uy, perdón, disculpen. Acá está. Bien. Este es el tanque de expansión, estos ya no son herméticos, los anteriores sí eran herméticos, estos no, estos tienen un tanque de expansión, pero básicamente el transformador sigue siendo igual. Si seguimos aumentando la potencia, ya la refrigeración a través de exclusivamente radiadores y por convección natural, como eran los anteriores, no alcanzan, no es tan eficiente y no permite enfriar el transformador en forma razonable, ¿no? Y para no tener problemas, lo que se empiezan a agregar son ventiladores, como estos que están acá, o estos que ustedes ven acá en la parte de abajo de los radiadores, que lo que hacen es forzar el aire. Esto sería convección natural del aceite, pero el aire circula en forma forzada. Esto aumenta la eficiencia. Si seguimos aumentando la potencia, ya incluso ese método de enfriamiento del transformador ya tampoco alcanza, o no es eficiente y debería hacerse grandes superficies de radiadores. Entonces se empiezan a agregar también el forzado en el aceite, en la circulación del aceite. Ustedes ven acá en esta foto que tienen, esta parte sería igual a los anteriores, donde hay radiadores y acá hay ventiladores que fuerzan el aire, pero también tienen un circuito de circulación de aceite donde hay bombas de circulación de aceite. Entonces acá tenemos doble forzado, la circulación de aire y la circulación de aceite. Y esto mejora aún más la eficiencia y la capacidad de retirar el calor de adentro del transformador. E incluso, si seguimos aumentando mucho más todavía la potencia, para los transformadores de mayor y mayor potencia, ya no circula aire, o sea, en uno de los circuitos seguimos teniendo la circulación forzada de aceite, con estas bombas que ustedes ven acá arriba, pero en vez de intercambiar calor con aire, intercambian el calor con agua. Entonces aparece un circuito de agua también. Y estos son enfriadores agua-aceite, que obviamente mejoran aún más todavía la eficiencia. Después, desde el punto de vista de tensiones, hasta ahora hablábamos de potencias, a medida que aumentamos las tensiones, se vuelve más económico y más fácil aparte, y ahora les voy a explicar otra razón por la cual ya no se fabrican más transformadores trifásicos, sino que se prefiere hacer un transformador trifásico lo forman con un banco de 3 monofásicos. Este en particular es un transformador de 500 kilovoltios, como ven es monofásico, tiene un solo bushing de alta tensión. La ventaja de esto es que incluso en el caso de gestionar el activo, es más fácil. Si tuviéramos un transformador trifásico y queremos tener un respaldo, no tenemos más remedio que tener otro transformador trifásico al lado. Lo cual tiene costos importantes, ¿no? En cambio, si yo tengo un banco con 3 transformadores monofásicos, la reserva generalmente es una fase nada más. Tengo un transformador equivalente a este de reserva y simplemente cambio la fase dañada, ¿no? Entonces eso hace que la ecuación económica quede mejor, ¿no? Acá hay otros formatos un poco más extraños de repente de transformadores. Este que está a la izquierda es un transformador utilizado en tracción, en trenes o en metros eléctricos. Generalmente ahí tenemos poco espacio, entonces ven que la forma del transformador cambia radicalmente, se hacen más compactos y tratando de buscar lugares dentro de la locomotora donde poner el transformador. Y este otro formato también es un formato raro, no es muy común verlo, es el formato, en inglés le dicen slim, slim de angosto, que se utiliza en las centrales eólicas, en aquellos casos en que se desea poner el transformador adentro, en la base de la columna, de la torre. Ven, acá está la torre, aquí hay una puerta, y obviamente acá tampoco sobra espacio, entonces se hacen con un formato slim como este, de tal manera que pueda entrar y salir por la puerta de la base. No es muy común, pero bueno, se los muestro para que tengan idea de que existe también. Después, hasta ahora vimos transformadores inmersos en aceite. Acá vemos imágenes de transformadores de aleación seca, en resina. Como ven, en realidad cambia, es cierto, cambia muchísimo el bobinado, pero aparte hay otro cambio importante. Las bobinas están expuestas, no como en el caso del transformador inmerso en aceite, que lo único que vemos es la cuba, ¿no? Las bobinas están en el interior del transformador. En este caso no hay cuba, no hay aceite, y las bobinas están en el aire. Incluso acá se ve un transformador de mayor potencia también. Hoy la tecnología permite llegar a potencias en este tipo de tecnología del orden de 20 MVA o más incluso, ¿no? Ya están cada vez más superando sus límites anteriores, ¿no? Otra de las cosas que también a veces se ve es, en vez del típico formato de la disposición de las columnas del transformador en forma lineal, como la foto que se ve abajo de esta otra, que es el formato tradicional que todos conocemos, también hay un formato en triángulo, donde se ponen las 3 bobinas en triángulo. Acá hay una imagen de un transformador construido de esa manera.
Según dicen los fabricantes, esto tiene algunas ventajas en cuanto a generación de armónicos y algún otro detalle más, pero básicamente es igual que los anteriores, salvo esa mejora, ¿no? Después también tenemos el caso de transformadores aislados en gas, ¿ah? O GIS, de la sigla en inglés, Gas Insulated Switchgear. En este caso sería un transformador aislado en gas, donde se ve acá, lo único que vemos es un tanque exterior, ¿ah? Donde adentro de todos estos tanques que uno ve que están interconectados entre sí, están los transformadores, los seccionadores, los disyuntores, las barras, etc., ¿no? Uno lo único que ve es la envolvente exterior, ¿no? Muy bien. Lo otro que también ha aparecido recientemente, y sobre todo ¿cómo es? La vigencia de la generación distribuida, ¿ah? Son este tipo de equipos, ¿ah? Acá les muestro un equipo que está fabricado acá en Uruguay, pero hay otros distintos fabricantes en el mundo, donde se integran dentro de ven acá una base tipo skid metálico, ¿ah? Entonces en esa base se monta el transformador, la celda de media tensión, el tablero de baja tensión y un tablero de servicios auxiliares, ¿no? Entonces, todo esto se traslada en un solo conjunto, es muy fácil de trasladar, es muy fácil de montar y es muy fácil de conectar en sitio, porque lo único que uno tiene que hacer aquí es conectar los cables de media tensión a las celdas, la conexión entre los equipos acá ya viene pronta de fábrica, y luego todos los cables de baja tensión que van a los inversores y a los paneles solares. Es un tipo de equipamiento que está creciendo mucho en nuestra región, en Latinoamérica. Otra de las aplicaciones, capaz que un poco extrañas de transformadores, son las subestaciones móviles, ¿no? Como se ve acá, donde se monta todo arriba de un remolque, de un camión, ¿no? Acá tenemos todo, también se ve acá, claro, el transformador casi no se ve porque está tapado por todo lo demás, acá están los aparatos de maniobra, aquí están los radiadores, ¿no? Y ahí adentro no se ve casi, pero estaría aquí, perdón, está el transformador. ¿Cuál es la idea de esta disposición? Es que yo puedo disponer rápidamente de una estación de alta tensión, ¿ah? Simplemente transportándola. ¿Ah? Y de vuelta la conexión es muy fácil, se conecta de un lado cables de media tensión, del otro lado los cables de alta tensión, y en poco tiempo tenemos una subestación funcionando. Se puede usar en emergencias o cuando una obra se atrasa, ¿ah? Y para tener energía sin esperar a que termine la obra. Esto también se está viendo cada vez más en nuestros países, ¿ah? Bueno, yendo un poco a la parte interna de los transformadores, vimos básicamente tres tipos, ¿no? El inmerso en aceite, ¿ah? El de aislación seca y el aislado en gas, ¿ah? En realidad, la parte eléctrica que nos interesa desde el punto de vista del funcionamiento del transformador, en los tres casos es igual, ¿ah? Tenemos un núcleo magnético, sus bobinas, ¿ah? Lo mismo que acá, y lo mismo acá. Lo que cambia es la aislación externa, ¿ah? Si empezamos a mirar las partes que componen un transformador, vamos a hablar obviamente en partes principales, ¿no? La parte activa serían las bobinas y el núcleo. Acá tenemos algunas imágenes de un transformador en proceso de fabricación, ¿tá? Donde se pueden ver las bobinas y el núcleo, ¿tá? Este transformador está sin terminar, obviamente, pero la idea justamente es que vean el proceso de construcción y fabricación. Acá se ven también bobinas todavía sueltas, ni siquiera están montadas sobre el núcleo. Se ven incluso acá los canales de ventilación que existen en las bobinas, ¿no? La bobina no es algo tan sencillo como enrollar alambre alrededor de un núcleo y nada más, ¿no? Tiene sus técnicas especiales, ¿no? Un buen fabricante de transformadores lo que hace es una buena bobina, ¿no? Núcleo, cuba y todo lo demás se compra hecho, ¿no? Pero el buen fabricante de transformadores, su secreto está en saber hacer una bobina. Acá tenemos una imagen de un conmutador bajo carga. El conmutador es el equipo que permite cambiar la relación de transformación, ¿no? En este caso se dice que es un conmutador bajo carga porque permite cambiar esa relación sin sacar el transformador de servicio, ¿no? Como ven, es un aparato bastante importante. Ven una persona parada al lado del conmutador, prácticamente desde la misma altura, ¿no? Y estos equipos son costosos, ¿no? Por eso se utilizan solo cuando la aplicación lo amerita o cuando el costo del transformador es mucho mayor que el conmutador, ¿no? Aquí tenemos también otras imágenes de los componentes de la aislación, ¿no? Donde tenemos en la parte de arriba estas tres fotos, ¿no? Le muestran, por ejemplo, acá tenemos papel en la aislación de las barras o de los alambres, ¿no? Maderas, ¿no? Como estas que están viendo acá, que son para soportar o para formar, por ejemplo, los canales de ventilación, etc.
Y también tenemos cartones, como este que tienen acá, que es el cilindro que se pone sobre el núcleo, ¿no? Y arriba de esto va la bobina. O sea, como ven, todo esto es celulosa, salvo que aparecen 3 formatos distintos: papel, madera y cartón, ¿no? El otro componente de la aislación es el aceite, ¿no? Y acá ven distintas imágenes de aceite en 2 estados distintos. Por ejemplo, esta imagen de acá es aceite en buen estado, ¿no? Y este aceite ya está deteriorado, ¿no? Se nota por el color. Después vamos a ver que hay otros parámetros que indican cuando un aceite está deteriorado, pero ya el color indica que acá hay un deterioro, ¿no? Accesorios de los transformadores hay varios, ¿no? De distinto tipo incluso, e insisto, acá todo depende de lo que uno necesite y de los costos que esté dispuesto a pagar, ¿no? Por eso van a ver cosas tan sencillas como esto que está acá en esta foto, ¿no? Que es un simple indicador de nivel, que lo único que hace es un tubo de acrílico que está comunicado con el interior del tanque de expansión del transformador, y uno simplemente ve aquí la columna de aceite, nada más, ¿no? Esto obviamente es muy barato, ¿no? Pero no tiene ninguna indicación eléctrica, ni medida, ni nada, ¿no? Es solo una indicación visual, ¿no? Si queremos medir nivel, pero por ejemplo, nos interesa transmitir esa información a una SCADA, o incluso actuar como protección, porque esto, si detecta un nivel por debajo de los límites mínimos admisibles, va a cerrar un contacto y va a dar una orden. Aquí ven una bornera, y acá ven un cable que sale. Bueno, aquí justamente hay contactos que, en caso de bajar el nivel de aceite en forma peligrosa, se dispara una señal para que abra el disyuntor que protege el transformador ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un indicador de temperatura también, con un indicador de máxima. Esta aguja roja es el indicador de máxima, y la aguja negra es la temperatura actual. Esto también puede tener contactos, incluso en termómetros se utilizan más de un juego de contactos. Algunos son para alarma y otros son para disparo, efectivamente, ¿no? Incluso se pueden tener más juegos de contactos para encender, y en etapas, ¿no? Todos los distintos ventiladores de refrigeración del transformador. Obviamente todo esto aumenta el costo, en realidad que uno va agregando cosas, aumentan los costos, ¿no? Por ejemplo, acá ven termómetros donde acá tenemos 4 contactos, ¿tá? Estos son 4 regulaciones distintas, lo que quiere decir que esto tiene 4 contactos, que pueden ser, como les dije, bueno, banco 1 de ventiladores, banco 2 de ventiladores, alarma y ya disparo al final, ¿no? Acá se ve en esta imagen donde están los ventiladores colocados debajo de los radiadores. Otro accesorio que se utiliza en el caso de transformadores con tanque de expansión son los desecadores, ¿no? Esto lo que hace, en el caso de un transformador con tanque de expansión, bueno, podrá tener una aislación con una bolsa o con un diafragma en el tanque de expansión, pero de todas maneras hay conexión con la atmósfera de alguna manera, y esa conexión con la atmósfera, para evitar que ingrese humedad al transformador, lo cual es letal, ¿no? Para la aislación del transformador, se colocan esta sustancia que es silicagel con un colorante, que simplemente lo que hace es evitar que el aire que entra ingrese con humedad, ¿no? La humedad queda atrapada en estos dispositivos, ¿no? Bueno, yendo a la parte de protecciones de los transformadores, ¿no? Lo básico son los relés de gases o de algunos otros parámetros integrados, ¿no? Tenemos desde el típico relé Buchholz, como se conoce normalmente, o relé de gas, ¿no? Que lo único que hace es detectar la presencia de gas, ya sea en forma lenta. El gas se puede ir generando en forma muy lenta a lo largo del tiempo, meses, años, etcétera, o en forma violenta cuando hay un defecto adentro del transformador, ¿no? Incluso acá tenemos, este caso, el del relé Buchholz, el relé de gas solo funciona cuando hay un tanque de expansión, porque se instala, como se ve acá en la foto, en la cañería que une el tanque de expansión con el transformador, ¿ah? En el caso de transformadores que no tienen tanque de expansión, como los herméticos o los de llenado integral, obviamente hay otros fabricantes que se les ocurrieron ideas distintas para seguir manteniendo ese tipo de protecciones, e incluso integran más de una función. Estos 2 relés que ustedes ven acá de distintos fabricantes tienen también incluido la medida de temperatura. Ven acá el termómetro, también con indicación de máxima y temperatura actual. Tienen también, por ejemplo, acá ven un flotador que indica el nivel de aceite. Acá vemos, este es el flotador en este caso. Y también, en caso de producirse generación de gases o aumento de presión por una falla interna del transformador, también tienen posibilidad de detectarlo, y generalmente tienen borneras también en algún costado donde uno puede cablear esas señales a donde uno quiera. Lo que sí está claro, que todo lo que es disparo se conecta, independientemente de que se informe a una SCADA, sí o sí se conecta a la bobina de disparo del disyuntor que lo protege, ¿no? Muy bien, hablando de normas, ¿no?
hay una serie de normas internacionales. En el caso de los equipos eléctricos en general, ustedes saben muy bien que hay dos mundos en la norma. Está el mundo norteamericano y de sus países de influencia, que utilizan todas las normas ANSI y EEE, ¿ah? Y el mundo europeo y sus países de influencia, que utilizan normas IEC. Por ejemplo, en Latinoamérica, cuanto más al sur nos venimos, en donde estamos nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay, o en países vecinos como Argentina, Chile, etcétera, se utilizan normas europeas, ¿no? Y a medida que nos vamos yendo hacia el norte, capaz que ustedes me pueden corregir, pero Colombia y Centroamérica tienden más a usar de repente normas IEEE. Por eso acá menciono dos tipos de normas, las del mundo IEC y las del mundo IEEE, aunque en el caso particular de transformadores hay una buena noticia, probablemente muchos de ustedes ya la saben porque no es nueva, ¿no? Pero sí es buena, es que las dos organizaciones, tanto IEC como IEEE, en el caso particular de transformadores decidieron aunar esfuerzos, ¿no? Entonces ya están saliendo normas que son únicas, salen con los dos logos, con los dos nombres, dicen IEC barra IEEE y sale con los dos logos. O sea que ya no tenemos el problema de que tenemos que estudiar dos normas, sino que con una sola alcance. Pero eso, bueno, todavía falta, ¿no? Están saliendo algunas. Ustedes saben muy bien que estas son familias de normas y hay muchas normas para transformadores, ¿no? Básicamente la familia de normas para los ensayos en fábrica, que es un control de calidad, ¿no? Calidad del producto antes de salir de la fábrica. En el mundo IEC se utiliza la 60.076, que es una familia, como les dije, esto va de la 1 a esta altura ya no recuerdo cuál es el último, 20 y pico creo, ¿no? Y en la IEEE también tenemos toda una familia de normas que comienzan con C57, ¿no? Estos números cambian según de qué se trate la norma, pero C57 es para transformadores, ¿no? Después en el tema de ensayos de campo, que es distinto, ¿no? El concepto de un ensayo en fábrica es muy distinto al de un ensayo en campo, ¿no? El ensayo en fábrica, como les dije, es el control de calidad del equipo, ¿no? El ensayo de campo no. En el ensayo de campo yo quiero ver cómo va evolucionando, cómo va envejeciendo ese transformador para ver si tengo que hacer algo o no a tiempo, ¿no? Ahí prácticamente nos quedamos solo con normas IEEE, no hay normas IEC, ¿no? Que dice qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso tenemos normas, sobre todo en el mundo de IEEE, ¿ah? Que abarcan distintas etapas de la vida útil del transformador. Por ejemplo, tenemos una norma específica para el transporte de los transformadores que dice cómo debe hacerse y qué cosas no deben hacerse en el transporte. Lo mismo para la instalación de un transformador, ¿no? Esta norma dice qué debe hacerse o qué no debe hacerse, ¿no? También normas de aplicación durante la vida útil del transformador, ¿no? E incluso últimamente, esto ya es de más reciente aparición. ¿Por qué? Porque el monitoreo permanente en transformadores es algo, si bien no es nuevo, ¿ah? Pero los precios de los sensores y todos los accesorios que se necesitan han bajado tanto de precio que ahora ya se empieza a difundir mucho más fácilmente, ¿no? Y ya hay incluso una norma que ataca el tema del monitoreo permanente de los transformadores. También tenemos normas que si bien no son del transformador en sí, pero sí tienen que ver con aceites, ¿ah? Porque a nosotros nos interesa conocer el estado del transformador, y una de las formas de conocer el estado del transformador es a través de los ensayos en el aceite, ¿ah? Y entonces aquí tienen también normas del mundo IEC, normas del mundo IEEE, ¿ah? En particular estas son las que se indican para los ensayos físico-químicos. Acá tenemos normas que se indican para el análisis de gases disueltos, ¿ah? Y acá tienen alguna norma que tiene que ver con el contenido de furanos en el aceite, ¿ah? Bien, en particular vamos a mirar muy por arriba, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Es una norma muy extensa esta, la C57-152 del año 2013, es la última versión vigente. Es una norma muy extensa, pero realmente es recomendable. Recomiendo que si no lo hicieron, que la tengan a mano, que la estudien, ¿ah? Porque esta es una muy buena guía, ¿ah? De qué ensayos hacer para diagnosticar transformadores inmersos en aceite, obviamente, en campo, ¿ah? Esto no es fábrica, esto es ensayos de campo, ¿ah? Está muy bien ordenada la norma, tiene todas las técnicas de ensayo clasificadas según las partes de un transformador, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero investigar qué está pasando con una bobina, voy a la sección de los bobinados de esta norma y ahí veo todos los ensayos que necesito hacer para poder diagnosticar un bobinado. Lo mismo el núcleo, lo mismo, etcétera, 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 distintas partes de un transformador, ¿no?
Obviamente, siempre preguntan lo mismo, vamos, ¿pero tengo que hacer todos esos ensayos? No, 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 no necesariamente se hacen todos, ¿no? Primero por una cuestión de costos, ¿no? Porque hacer todos los ensayos implica un costo elevado, no solo por los ensayos en sí, sino por el tiempo de indisponibilidad de la máquina, ¿no? Y aparte porque sinceramente, desde el punto de vista de ingeniería y de diagnóstico y de mantenimiento, no tiene sentido. Uno tiene que aplicar sentido común, ¿no? Para hacer los ensayos básicos y de ahí, dependiendo de los resultados, ¿no? Por ejemplo, si los resultados de los ensayos básicos le da todo bien, entonces no hay necesidad de hacer más ensayos. Cuando aparecen los problemas es que ahí uno dice, bueno, ok, aparte de los básicos voy a tener que hacer alguna otra cosa, ¿no? Dependen del usuario también, depende de la política de mantenimiento de la empresa, depende de la historia del equipo. Un equipo que está sano durante años, y bueno, le seguiré haciendo ensayos básicos, ¿no? Pero a medida que uno va envejeciendo, el transformador va envejeciendo, bueno, capaz que incorporo algún ensayo más, ¿no? También se utilizan todos estos ensayos para poder establecer valores de referencia, ¿no? Es muy importante en la parte de diagnóstico, no tanto así cuando uno hace un control de calidad en fábrica, que lo que le interesa saber es si pasa o no pasa, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero en el caso del diagnóstico de campo, interesan mucho más las tendencias que los valores absolutos, ¿no? No digo que no sean importantes los valores absolutos, obviamente que son importantes, pero acá tienen una importancia relevante las tendencias. Entonces, a veces, si yo no tengo ensayos anteriores, la primera vez tengo que tener algún valor de referencia, ¿no? En algunos ensayos, obviamente, ¿no? A ver, relación de transformación, se imaginarán que eso no precisa valores de referencia. Pero un transformador que es, no sé, de 30.000 voltios a 400 voltios, toda su vida va a ser de 30.000 a 400, ¿no? Pero hay otro tipo de ensayos que requieren valores de referencia, ¿no? Esto es un ejemplo, obviamente no vamos a ir al detalle, porque nos llevaría, insisto, un día entero, la norma tiene muchísimas hojas, pero simplemente les copié aquí una tabla para que vean cómo está organizada la información, ¿no? Donde dice, bueno, según el componente, la parte del transformador que quiero investigar, ¿no? Y según en qué etapa de la vida estoy, por ejemplo, la puesta en marcha, cuando está en servicio, cuando se produce un disparo, etcétera. Acá yo veo cuáles son opcionales, cuáles son obligatorios, ¿no? Y cuáles son dependiendo de lo que resulte de otros ensayos, ¿no? Por eso digo que este es una muy buena organización, una muy buena guía, ¿no? Bueno, sigue la tabla es muy grande, ¿no? Tiene varios ensayos. Ojo, la norma no es solo esta tabla, ¿no? La norma dice qué ensayos hacer, cómo hacerlos, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos, los más básicos, insisto, no podemos dedicarle mucho tiempo a todo, ¿no? Pero bueno, acá por ejemplo, uno de los ensayos muy sencillos, el ensayo de resistencia de bobinados, ¿no? Que nos permite detectar la presencia de conexiones flojas, conexiones cortadas o altas resistencias en los conmutadores también, ¿no? La norma indica una tolerancia de un 5%, o sea, cualquier valor que difiera de otro en más o menos 5% está aceptable, digamos, ¿no? Hay que considerar que en este caso hay que hacer un ajuste por temperatura, ¿no? Porque la resistividad de los materiales de las bobinas, sea cobre o aluminio, varían con la temperatura. Entonces no es lo mismo hacer esta medida a 80 grados con un transformador recién sacado de servicio que a 20 grados con un transformador que hace un día o dos que está fuera de servicio, ¿no? Por eso hay que hacer un ajuste para que los valores sean comparables. Y se utiliza método de cuatro puntas, ¿no? Donde tenemos los dos bornes estos llamados C son los que inyectan la corriente, y los dos bornes P de potencial son los que miden la tensión en la bobina, ¿no? También hay que tener, perdón, en el ensayo de relación de transformación, ¿no? Como les dije, esto en realidad el valor que obtienen de un ensayo simplemente lo comparan con el valor de chapa, el de resistencia de bobinados no, ahí sí precisan un valor de referencia, ¿no? En este caso no, ustedes lo comparan con el valor de chapa, como les dije, si es 30.000 a 400, va a ser 30.000 a 400 toda la vida, ¿no? Es un ensayo que mide la relación de vueltas o la relación de las tensiones en vacío entre primario y secundario, ¿no? Acá sí, valores absolutos, como les dije. Las tolerancias de la norma son mucho más estrictas, es 0,5, es 10 veces más estricta en este caso. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el grupo de conexión. Hoy hay instrumentos que en realidad uno lo único que tiene que hacer es conectar los cables a los bornes del transformador, apretar un botón y el software del equipo se encarga de todo, hasta de determinar el grupo de conexión y hacer las cuentas correctas. Incluso hay, ya le digo, medidores de relación de transformación trifásicos o monofásicos, ¿no? Obviamente lo más cómodo y sencillo es un trifásico totalmente automático, ¿no?
Pero si no, si uno no tiene tanto dinero para comprarse un medidor de relación de esas características, puede comprarse un monofásico, ¿no? Hacerlo a mano, y tener en cuenta estas tablitas que están disponibles por todos lados, ¿no? Es más, el mismo fabricante del medidor de relación probablemente se lo incluya en el manual, ¿no? Donde le indica, según los grupos de conexiones, hay que hacer alguna cuenta, ¿no? Generalmente hay algún raíz de 3 en el medio que hay que agregar, por lo menos en las conexiones más sencillas, ¿no? Otro de los ensayos que también sugiere la norma es el ensayo de corriente de excitación, porque nos permite detectar defectos en la estructura del núcleo, desplazamientos de bobinas, fallas de aislación entre espiras, fallas en el conmutador, y cambios en la impedancia del núcleo, y en general cualquier cosa que resulte en que para generar el flujo magnético, el flujo de magnetización del núcleo, me cambia la corriente, ¿tá? Entonces, estos cambios en el interior del transformador generan esto, cambios en esa corriente, y eso es lo que se mide, ¿tá? El ensayo es muy sencillo de hacer, ¿tá? Generalmente se utiliza el mismo equipo de alta tensión que se utiliza para tangente delta, es el mismo equipo. Se deja el bobinado secundario abierto totalmente, sin conectar a tierra nada, ¿no? Y se aplica tensión entre dos de las fases, ¿no? O sea, obviamente hay 3 ensayos, ¿no? Para hacer todas las combinaciones posibles. Y se mide la corriente variando, por ejemplo, la posición del conmutador. Entonces, acá tenemos un resultado de un ensayo real, ¿no? Donde ven 2 curvas que están más o menos similares y una tercera que es bastante distinta, pero esto es normal en un transformador con la construcción como vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Con 3, donde tenemos los dos bobinados y las columnas de afuera del transformador son iguales o similares, y la del medio es distinta, ¿no? Simplemente por distancia, por geometría, ¿no? Otro de los ensayos que también se hacen, incluso por lo sencillo que resultan de hacer, ¿no? Es el ensayo de resistencia a aislación y el de índice de polarización. Son 2 ensayos que se hacen juntos porque comparten el instrumental, ¿no? Es un megómetro, ¿no? El megómetro, como ustedes bien saben, es un generador de tensión continua, ¿no? Y dependiendo de la marca del modelo, pueden ir, no sé, desde 500 voltios hasta 5000 voltios, incluso hay algunos de mayores tensiones, ¿no? Generalmente se pide un valor mínimo de la resistencia de aislación de 1000 megohm a 20 grados centígrados, ¿no? Si uno quiere, a su vez, perdón, la resistencia de aislación, uno aplica tensión, espera 1 minuto, ¿no? 60 segundos, y toma ese valor, y ese es el valor de resistencia de aislación. Pero si uno quiere medir también el índice de polarización, simplemente deja el megómetro conectado, encendido, ¿no? Más allá del minuto, hasta completar los 10 minutos, ¿no? Y se recomienda tomar al principio varias lecturas. En realidad la única que me interesa quedarme es la de los 60 segundos y la de los 600 segundos, ¿tá? Y se hace el cociente entre los dos, ¿tá? Esto me determina, estos 2 ensayos me sirven para ver cuán limpio o cuán seco está el transformador en su parte externa, o incluso si aún estando limpio y seco en su exterior, este resultado me da mal, entonces quiere decir que tengo un defecto interno, ¿no? El índice de polarización, la ventaja que tiene, que es insensible a la temperatura, no así la resistencia de aislación. La resistencia de aislación depende de la temperatura, ¿no? Y para que tengan alguna idea de valores, perdón, el IP depende un poco del tamaño del transformador, pero ven que es siempre mayor que 1, ¿ah? Y anda por acá 1,3, 1,5 en los mejores casos. En el caso de transformadores de aislación seca, estos valores pueden ser mucho mayores, 2, 3, 4, 7, 8 incluso, ¿no? Lo que sí es claro, independientemente del tipo de transformador, si es en aceite o seco, si el IP es menor que 1, esto requiere una acción inmediata. Acá tenemos un problema, ¿no? Bien, el otro ensayo eléctrico que se pide normalmente también es el ensayo de capacidad y factor de potencia o tangente delta, ¿ah? Simplemente lo que hace este ensayo es medir la energía disipada en el dieléctrico. Esa energía va a depender del envejecimiento, ¿no? O sea, tengo un transformador con una inhalación casi perfecta y la pérdida ahí es cero, no cero, porque en realidad cero no existe nunca, ¿ah? Pero sí es muy baja, ¿no? Y a medida que se va deteriorando la aislación, ya sea el aceite, el papel o ambas cosas, ¿no? La tangente delta empieza a aumentar, las pérdidas empiezan a aumentar. También puede aumentar por contaminación por la humedad, contaminación por sustancias químicas, ¿no? Por daños físicos, ¿no? Todo daño en la aislación termina haciendo aumentar la tangente delta. Generalmente el instrumento está basado en el clásico puente Shearing, ¿no? Y tiene tensiones que pueden ir desde 100 voltios a 10.000 voltios, 12.000 voltios, etc. Acá en este modelo se explica básicamente
el principio de funcionamiento, mejor dicho, qué es lo que mide el puente de tangente delta, ¿no? Si nosotros tuviéramos un transformador con aislación ideal, ¿ah? Esta resistencia sería infinito, no existiría, y lo único que tenemos es un condensador, ¿ah? Acá tenemos la tensión aplicada y acá tenemos la corriente que circula por la aislación, ¿ah? En el caso ideal, donde yo solo tengo un condensador, ustedes saben muy bien por las leyes del electromagnetismo, ¿ah? Que esto, corriente y tensión, tienen un desfasaje de 90 grados exacto, es un ángulo recto, ¿ah? En la realidad eso no es así, ¿ah? No existe el ángulo recto perfecto, ¿ah? Aún en un transformador nuevo existe una resistencia en paralelo con ese condensador, que obviamente deberá ser un valor muy, muy, muy alto, porque es un transformador nuevo en perfectas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y lo que sucede es que esta corriente que estaba desfasada 90 grados respecto de la tensión, en realidad el desfasaje es un poquito menos, 80 y pico de grados, ¿ah? Y este ángulo que está acá es el ángulo que se llama delta, ¿ah? Por eso el equipo mide este ángulo y mide la tangente de este ángulo. Cuanto más chico es ese ángulo, más cerca de lo ideal; cuanto más grande es el ángulo, mayor deterioro de la aislación, ¿ah? Bueno, acá también hay una norma que explica cómo se hacen las conexiones. Es un ensayo un poquito más complejo que una simple medida de resistencia de aislación, ¿ah? Hay que hacer, por lo menos en el caso de transformadores con 2 bobinados, ¿ah? Hay que hacer por lo menos 3 ensayos, como muestra la norma acá, ¿ah? ¿Por qué? Porque tenemos distintas capacidades, ¿ah? Tenemos capacidades de primario a cuba, ¿ah? Primario a secundario y secundario a cuba. Entonces hay que hacer varios ensayos para poder determinar todos esos condensadores y sus pérdidas, ¿no? Imagínense en el caso de un transformador con terciario. Supóngase que tengo un primario, un secundario y un terciario, ¿no? Típica construcción de estaciones de transmisión, ¿no? Bueno, ahí la cantidad de ensayos se multiplica, ¿no? Porque yo tengo muchos más condensadores. Tengo las capacidades que van entre cada uno de esos arrollados y la cuba, son estas que están acá, y las capacidades entre cada uno de los bobinados, ¿no? Entonces, esto hace que la cantidad de ensayos de tangente delta sea mayor, ¿no? También es posible hacer este mismo ensayo de tangente delta en los bushings, en los aisladores de alta tensión, antes de montarlos en el transformador, ¿no? Acá mostramos unas imágenes de un montaje de un transformador grande, importante, de unos 500 kilovoltios, ¿no? Donde ustedes ven que se está preparando todo. Acá está el puente de tangente delta, ¿no? Todos los cables de conexiones, y ven que los fabricantes de aisladores generalmente tienen previsto acá en la base, ¿no? Ya puntos de conexión para este ensayo, ¿no? Bien, otro de los ensayos eléctricos que se utilizan, sobre todo en transformadores muy grandes, ¿no? Aunque también por un tema de costos cada vez esto va cambiando, ¿no? Hoy, por ejemplo, aquí en Uruguay es práctica normal hacer este ensayo porque la empresa de distribución de energía eléctrica así lo exige, ¿no? Hacer este ensayo incluso ya en transformadores tan chicos como 5 MVA a 30 kilovoltios, ¿no? El ensayo de análisis de respuesta de frecuencia básicamente lo que hace es, este es un básico ejercicio de laboratorio de electrónica que debemos haber hecho alguna vez en Facultad de Ingeniería, donde tenemos una caja negra que no sabemos lo que hay adentro, una entrada y una salida, y aplicamos una señal sinusoidal en un extremo, y vemos cómo es la reacción del otro lado, variando la frecuencia, ¿no? ¿Qué detecta este ensayo? Cualquier deformación mecánica adentro del transformador o problemas en el núcleo, ¿no? Es un ensayo comparativo, no es absoluto, ¿no? Y generalmente se hace un ensayo al inicio como referencia, ¿no? Cada transformador, así sean del mismo modelo y del mismo fabricante, tiene una huella distinta, ¿no? Por eso esto sí es individual, el resultado de este ensayo es totalmente individual, ¿no? ¿Qué pasa con un transformador? Los buenos transformadores y bien fabricados generalmente están hechos para soportar esfuerzos mecánicos, ¿no? Si no se me destruyen al primer movimiento, a la primera vibración, ¿no? Pero ¿qué pasa? Puede haber situaciones anormales, como por ejemplo durante el transporte, si yo lo golpeo, lo bajo de un camión o lo pongo sobre un camión a los golpes, ¿no? En un cortocircuito, cuando hay un cortocircuito externo al transformador, no adentro del transformador, obviamente, adentro del transformador ya se destruyó, no me interesa ver nada, ¿no? Pero cuando hay un cortocircuito en bornes del transformador o en la cercanía del transformador, hay esfuerzos mecánicos adentro del transformador. Y también para las zonas del mundo que tienen terremotos, ¿no? Un terremoto es un peligro para el transformador porque lo sacude todo, ¿no? También puede suceder que la resistencia mecánica, por el envejecimiento de la celulosa y algunas piezas del interior del transformador, hace que esa resistencia mecánica baje, ¿no?
Entonces eso hace que este ensayo se vea afectado y eso es lo que se detecta. A ver, esto no pretende tampoco ir al detalle, pero supóngase que yo tengo un modelo, esto es supuestamente un modelo del transformador donde yo tengo muchos componentes, resistencias, inductancias, condensadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo un extremo de la caja, esta es mi caja negra, yo tengo un extremo y tengo otro extremo, bobinado de alta, bobinado de baja o de media. Entonces aplico una sinusoide de frecuencia variable de un lado, que puede ser de este lado o del otro, la norma indica varios ensayos, no es uno solo, y voy variando la frecuencia. Aquí ven resultados de ensayos, estos son ensayos reales, donde ven cómo este es el cociente entre las dos tensiones, el de entrada y de salida, y en función de la frecuencia, ven más o menos las formas de las curvas estas que se obtienen. ¿En qué consiste el ensayo? Por ejemplo, acá tenemos el caso de un defecto, donde ven que un ensayo hecho en una fecha, supóngase, o antes de un terremoto, por ejemplo, y un ensayo hecho después de un terremoto, ven cómo cambian las curvas, ¿no? Esto es justamente porque hubo alguna deformación mecánica acá adentro que hizo que alguno de estos componentes, o más de uno, cambiara su valor. Si esto cambia su valor, obviamente la respuesta en frecuencia va a cambiar. En eso consiste este ensayo. Acá se muestra más o menos cómo se hace, donde tenemos los aisladores del transformador, la fuente. Acá no se utiliza alta tensión, generalmente los equipos disponibles comercialmente es una fuente que genera no más de 20 o 40 voltios, lo que sí tienen es posibilidad de variar las frecuencias, y generalmente se pide que llegue a 1 o 2 MHz, esos serían los rangos de frecuencias indicados por la norma, y simplemente según hay distintas normas, también IEC y EEE también dicen cómo deben ser estas impedancias, cómo se deben hacer las conexiones, etc. Hay otro ensayo también que se está solicitando cada vez más, que es el llamado en inglés Dielectric Frequency Response, o en español sería respuesta en frecuencia del dieléctrico. Está la norma C57161, como ven, la versión es bastante nueva, es del 2018. De todas maneras, ya hay equipos comerciales disponibles, por más que la norma sea nueva, esto ya hace un tiempo que existe. Es un ensayo no invasivo, no destructivo, y nos permite medir directamente el contenido de humedad en la aislación sólida, que es uno de los parámetros vitales para determinar la vida del transformador, ¿no? Y también nos permite medir la conductividad y la aislación líquida. Como ven, este ensayo apunta a la aislación del transformador. Es muy similar a la tangente delta, salvo que en el caso de tangente delta nosotros tenemos una frecuencia única, que eran 50 Hz o 60 Hz según la frecuencia del sistema eléctrico que yo tenga. Acá no, acá se hace tangente delta, pero variando la frecuencia desde 1/10 de milihertz hasta 1 kHz. Y para que vean algunos ejemplos de curvas, según cómo esta curva se desplace para un lado o para el otro, a lo largo del tiempo, va a indicar distintos tipos de problemas, como dice acá, Por ejemplo, humedad de envejecimiento de la celulosa, geometría de la aislación, conductividad del aceite, etc. La forma de conectar el equipo al transformador es igual que la del ensayo de tangente delta, por eso repetí acá una sola de las imágenes, pero es exactamente lo mismo que un ensayo de tangente delta. Otro de los ensayos también, que hay algunos, como ven, algunos de estos ensayos se hacen para transformadores muy, muy chicos, y hasta transformadores grandes, y hay otros que realmente prácticamente se hacen solo en aquellos transformadores de gran porte, un poco por los costos también, y otro poco también porque no justifica hacer algunos ensayos cuando el transformador es muy, muy, muy barato, Generalmente la tendencia y la política es, ok, se deja que se estropee y lo cambio, cuando se daña lo cambio y listo, Pero eso no sucede en transformadores grandes, Por eso, este es otro tipo de ensayo que se utiliza especialmente en transformadores de gran porte o mayores tensiones, sobre todo, no tanto un tema de potencia, sino tensiones, que es el ensayo de descargas parciales. Este ensayo nos permite medir pequeñas descargas que se producen en el interior de un transformador, pequeñas descargas. Esto no quiere decir que el transformador salga de servicio, no es una ruptura del dieléctrico que va desde línea a tierra, sino que son pequeñas descargas que se producen adentro de defectos de la aislación, burbujas, etc. Se mide con una impedancia que adapta los valores de tensión y las impedancias, etc., y lo baja a niveles de tensión de tal forma que los pueda medir un equipo. Generalmente estos son equipos que toleran muy bajas tensiones de entrada. Aquí tienen algunos ejemplos de equipos y sensores de distintos fabricantes. Como ven,
estos son prácticamente computadoras, porque aparte de medir, tienen que procesar la información. Y acá tienen algún tipo de sensores de los que se utilizan para hacer los ensayos, ya sea capacitores de acople o toroides para las conexiones a tierra. También hay un método acústico para medir descargas parciales dentro de los transformadores, porque uno de los subproductos, digamos, de la presencia de descargas parciales, no es solo impulsos electromagnéticos, sino que también ruido. No es ruido audible, el ser humano no lo escucha, pero con sensores adecuados, sintonizados a la frecuencia de ese ruido, es posible entonces poder escuchar de alguna manera los ruidos internos, ¿no? También es posible no solo detectar descargas parciales en el interior de un transformador, sino por ejemplo en los bushings o en los terminales de los cables de media tensión, en forma remota, obviamente por razones de seguridad, ¿no? Y acá los fabricantes representan la información. Estos son imágenes de distintos equipos de distintos fabricantes, pero lo que sí tienen en común es que, por ejemplo, en este eje horizontal se indica el ángulo de fase. Ven que todos tienen dibujado aquí una sinusoide, que es la referencia de la tensión del sistema o la tensión de ensayo. En este eje vertical se indica la amplitud de las descargas, o sea, cuanto más hacia arriba, más grandes son las descargas eléctricas. Y hay un tercer eje, que en realidad, claro, como las pantallas de los equipos son planos, no se puede hacer, pero los fabricantes lo resuelven agregándole color. El color es información. Ustedes ven que acá tienen un eje de color, y esto quiere decir que el tercer eje, según el color, quiere decir que cuanto más, por ejemplo, más hacia arriba, en este caso más hacia el rojo, en este caso sería más hacia el amarillo, eso quiere decir que ese pulso en particular se repite mucho más veces por unidad de tiempo que cualquier otro. Entonces a veces es mucho más importante no solo la amplitud del pulso, sino que se repita muy a menudo. Bueno, termografía, ni que hablar, ¿no? Esto todos ustedes deben conocer, la técnica, sigue siendo totalmente válida y útil en transformadores, por más de que es algo muy viejo y conocido, pero tiene que ser hecho por expertos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso donde capaz que una persona que no sabe mucho de termografías, dice, esto es un punto caliente en alguno de estos bornes de acá y listo. Cuando en realidad esta termografía de acá abajo es muy distinta a esta termografía de acá arriba. En esta, si ustedes prestan atención, el calor se produce, el origen del calor está justamente en los bulones que unen los cables a la paleta del bushing del transformador, ¿no? Sin embargo, acá no, en este caso, la fuente de calor viene de adentro del transformador. Entonces, ¿cuál de los dos es más grave? Sin duda este. ¿Por qué? Porque este yo lo arreglo sacando el servicio del transformador, sacando estos bulones, limpiando, etcétera, etcétera, puliendo, lo que sea, lo vuelvo a conectar y muy probablemente lo solucione, ¿no? En este caso no, la forma de solucionar esto es desencubar el transformador, porque esto es un defecto interno, ¿no? Bien, la vida útil de un transformador depende exclusivamente de la vida útil de la aislación. El punto débil del transformador es la aislación. Todo lo demás no. Todo lo demás soporta muchísimo más que la aislación. Lo que sí también es cierto que en la subestación el transformador es el sistema más importante desde el punto de vista del mantenimiento. Una por el costo, generalmente es el equipo más caro de la subestación. Y aparte es el más complejo en cuanto a su mantenimiento, por más de que es una máquina muy sencilla, que ni siquiera tiene partes móviles. Por eso es muy importante que todas las técnicas de diagnóstico que uno va a utilizar traten de ser lo más certeras posible y que permitan detectar un problema lo más temprano posible. A ver, también es cierto que ninguna técnica predictiva puede predecir el futuro. El nombre de mantenimiento predictivo, en realidad, a mi entender, está mal usado, porque nadie tiene la bola de cristal que pueda ver el futuro. Pero sí, obviamente, hay técnicas que ayudan muchísimo, y con la ayuda de un experto, sobre todo, no solo anotar un valor de una pantalla de un equipo, sino un experto que conozca de transformadores y de cómo están construidos y cómo envejecen, pueda decir con cierta certeza qué puede pasar en el futuro. Pero, por favor, sáquense de la cabeza que una técnica predictiva les va a dar con lujo de detalles, me quedan 3 años, 2 meses, 4 semanas, 5 días, 2 horas, 3 segundos de vida. Eso es imposible. Es más, hay defectos que no se pueden predecir, ocurren catastróficamente de un día para otro. Y no hay ninguna técnica de ensayo que lo permita detectar a tiempo. Lo que sí es cierto es que si falla, tengo una consecuencia económica enorme. Por eso, la detección temprana. Y muchos o una gran parte de los defectos que pueden ocurrir dentro del transformador no sacan el transformador de servicio.
lo cual es bueno, porque a mí me permiten seguir generando electricidad o consumiendo electricidad, etcétera, según sea mi caso, pero por lo menos ya tengo un aviso temprano de que tengo un problema, y en algún momento, en forma programada, tengo que pensar en sacarlo de servicio y hacer algo. ¿Ah? De todas maneras, los transformadores ustedes saben muy bien que son máquinas muy nobles. ¿Ah? Para que tengan una idea, la estadística mundial de la vida útil de un transformador también obviamente depende de cuán bien tratado esté, de las técnicas de mantenimiento que se hagan en forma rutinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, no se los tengo que decir, pero digo, vean que tienen, qué sé yo, con una tasa de falla del 50%, tiene 50 años de vida. Son máquinas muy nobles y de muy larga duración. ¿Ah? Eh, Hay una serie de factores de impacto en el envejecimiento que son la temperatura, ¿ah? El envejecimiento del aceite y la celulosa, esto es la aislación que yo le decía, que es el punto débil, ¿ah? Los efectos mecánicos, un mal transporte, por ejemplo, un mal montaje, ¿ah? Cortocircuitos o sismos, y efectos eléctricos, ¿no? Las sobretensiones son mortales para un transformador, ¿no? Los transformadores son capaces de soportar importantes sobrecorrientes, pero no sobretensiones rápidamente, con muy poco porcentaje por encima de lo nominal, se perfora la aislación, ¿no? Bien, vamos a ver un poco la parte de aceites aislantes. ¿Por qué? Porque es una de las partes más importantes de un transformador desde el punto de vista de mantenimiento. ¿Ah? Es como, a ver, yo siempre digo la típica analogía del médico con el ser humano, ¿no? Un médico le manda a un paciente, vaya a hacerse análisis de sangre, de orina, etcétera, y tráigame los resultados. ¿Ah? Esto es igual, el aceite es la sangre o la orina, como quieran llamarlo, del transformador, se hacen una serie de análisis y el experto con esos valores le dice, ¿tenemos un problema o no tenemos ningún problema? ¿Ah? ¿Cuáles son las funciones del sistema aislante? ¿Ah? Como dijimos ya, está compuesto por dos partes el sistema aislante del transformador, aceite y celulosa. ¿Ah? El aceite proporciona aislación, porque es aceite dieléctrico, ¿ah? Es un medio para evacuar el calor. ¿Ah? El aceite se utiliza para sacar el calor del interior de las bobinas, ¿ah? Hacia afuera, hacia los radiadores. ¿Ah? Pero más que nada, desde el punto de vista de mantenimiento, es un excelente elemento de diagnóstico. Es lo que yo le decía, es la sangre del transformador. ¿Ah? La celulosa, a su vez, ¿ah? Proporciona resistencia mecánica. Ustedes ya vieron al principio algunas imágenes de distintas formas de la celulosa, madera, cartón, etc. ¿Ah? Proporciona aislación, porque la celulosa es aislante, y proporciona el posicionamiento de todas las partes, hace que un transformador quede todo en forma, digamos, ¿no? En su lugar, todo. Bien, entonces, para ver cómo se me deteriora el transformador, tengo que ver cómo se me deteriora el aislante. Y entonces, como tengo dos componentes, tengo que ver cómo se deteriora, por un lado el aceite y por otro lado la celulosa. ¿Ah? Entonces tenemos, en el caso del aceite, si tuviéramos contacto con el aire, el aceite se oxida, ¿ah? Y esto no es bueno. ¿Ah? También tenemos un catalizador, que serían las temperaturas, ¿ah? Cuanto más alta es la temperatura, más rápidamente se produce esa degradación del aceite. ¿Ah? Lo bueno que tiene el aceite, que en el peor de los casos, ¿ah? Lo puedo regenerar o lo puedo cambiar. ¿Ah? Si yo tengo un aceite deteriorado, lo puedo regenerar y dejar casi como nuevo, o directamente lo cambio todo, ¿ah? Y pongo aceite nuevo. ¿Ah? Y eso tendrá su costo, pero es algo que se puede hacer, ¿ah? Incluso en campo. ¿Ah? Ahora vayamos a la celulosa. ¿Ah? También lo mismo, tenemos efectos térmicos y efectos eléctricos que me generan un deterioro en la celulosa a lo largo de la vida útil del transformador. Ahora, el problema que tiene la celulosa, y por eso es el punto que yo sí tengo que mirar con mucho más cuidado cuando hago análisis, ¿ah? Es que no lo puedo cambiar. Un cambio de celulosa implica una bobina nueva o un transformador completo nuevo. No es algo que yo saco, lo cambio y listo. ¿Ah? Por lo tanto, todas las técnicas de mantenimiento de un transformador, si queremos alargarle la vida útil de un transformador, ¿ah? Tiene que ser, apuntemos a evitar que se me deteriore la celulosa. ¿Ah? Bien, entonces, como les dije, hay toda una serie de ensayos que se hacen sobre el aceite del transformador. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, una serie de ensayos llamados físico-químicos. ¿Ah? Acá puse una lista, obviamente no quiere decir que tengamos que hacer todos, ¿ah? Pero los vamos a mencionar. Ensayos de color, determinación del color, ensayo de rigidez dieléctrica, ensayo de contenido de agua, acidez, tangente delta, contenido de inhibidor, barros y sedimentos, tensión interfacial,
partículas, estabilidad frente a la oxidación, punto de ignición, densidad. Ven que hay una cantidad bastante interesante de ensayos físico-químicos. Insisto, ¿hay que hacerlos todos? No, no es necesario. Se hace un juego básico de ensayos y según los resultados o según las características del transformador podemos decidir hacer otro tipo de ensayos. Por ejemplo, vamos a ver normas, la norma IEC, la 60.422, que permite clasificar los equipos y su aceite. Primero habla de una clasificación de equipos según la tensión nominal del transformador, ¿no? Por ejemplo, para transformadores de distribución, o sea, por ejemplo, menores a 72,5 kilovoltios, sería una categoría C, y bueno, después según el rango de la tensión nominal puede ser categoría A o B. Y incluso esa tabla, por ejemplo, esa norma tiene una tabla de cuáles son las condiciones que debería cumplir un aceite nuevo. Cuando uno compra aceite nuevo para el fabricante de un transformador, por ejemplo, cuando compra aceite, lo que verifica es que cumpla con estos límites impuestos por la norma, ¿no? Como ven, los límites dependen de la categoría del equipo, o sea, la tensión del equipo, ¿no? Se le exige mucho más a un aceite que va a ser usado en un transformador de más alta tensión que uno que va a ser usado en menores tensiones, ¿no? Eso era en aceite nuevo, pero también, por ejemplo, una de las tablas que tiene esa norma es para el aceite en servicio, o sea, un transformador que está en servicio, recomienda, según los distintos tipos de ensayos que están agrupados en, como dice acá, distintos grupos, y según la categoría del equipo, que es la tensión, acuérdense, la frecuencia con la cual se deberían hacer los ensayos. Ojo que una de las cosas que también siempre se discute, estas son recomendaciones, no son obligaciones. No quiere decir que si yo, por ejemplo, en mi empresa tengo una política, no sé, supónganse que estos ensayos que acá según la norma dice que lo tengo que hacer entre 1 y 3 años, pero la política de mi empresa me dice que no, acá lo vamos a hacer cada 6 meses, no solo la política de la empresa, puede ser que la aplicación del transformador, si resulta que es un transformador de aplicación crítica, capaz que no puedo estar esperando un año a hacer un ensayo. Por eso digo, las normas tómenlas como lo que son indicaciones. Lo que sí no puedo hacer, obviamente, es volverme menos exigente que una norma. Si acá me dice entre 1 y 3 años, yo no debería hacer ensayos más allá de los 3 años, porque ahí sí, ya no estoy ni siquiera siguiendo una recomendación. Bien, generalmente en base a los resultados, los aceites se van a clasificar en bien. Esto quiere decir que el transformador puede seguir en operación, no hay indicios de envejecimiento anormal. Regular quiere decir que ya se empieza a detectar algún deterioro, y entonces generalmente lo que dice la norma es aumentemos la frecuencia de muestreo, o sea, si tomábamos muestras una vez al año, entonces vamos a tomar, no sé, dependiendo de la gravedad de los resultados, una vez cada 6 meses, etcétera, ¿no? Y mal es cuando, bueno, ya estamos pasado de todo límite, el deterioro ya es anormal, y generalmente acá lo que se recomienda es, bueno, hay que programar a hacer algo. Tenemos que parar, sacar el transformador de servicio y hacer alguna acción, que obviamente la acción va a depender de lo que esté sucediendo, ¿no? Bien, esto en realidad yo les hice unas gráficas acá para que vean más o menos según la norma, según las categorías de los transformadores. Por ejemplo, en ensayo de rigidez eléctrica tenemos la zona verde, es por ejemplo para categoría A, que eran los transformadores de mayor tensión, se le exige un mínimo de 60 kilovoltios. Acá tenemos una zona de regular y por debajo de los 50 kilovoltios ya está mal, ¿no? Y ven que a medida que yo voy bajando la tensión nominal del equipo, este ensayo es menos exigente, ¿no? Lo que antes se pedía un mínimo de 60, acá se está pidiendo un mínimo de 40 kilovoltios. Lo mismo con la determinación del contenido de agua. Obviamente, al de mayor tensión se le exige menor cantidad de agua y el de menor tensión, perdón, se le tolera un poco más de contenido de agua. Y lo mismo con la acidez. En realidad este es un dibujito que lo pueden hacer ustedes fácilmente tomando los límites de la norma. ¿Cómo se hacen estos ensayos? Vamos a ver algunos. ¿Cómo estamos de tiempo? Llevamos 1 hora. Vamos a seguir unos 10, 15 minutos más, así después dedicamos... En realidad, Sí. Jorge, sí estamos un poco complicados con el tema de tiempo y ya han empezado a entrar algunas preguntas, entonces... No, tal vez como quieran, si quieren cortar ahora, cortamos ahora, no hay problema.
Yo creo Eso, que en unos 5 minutos 5 minutitos más. Ok, ok. para cerrar la presentación y empezar con el tema de las Perfecto. respuestas. Perfecto. Seguimos 5 minutos más. Por las dudas, avísame, Israel, si no me doy cuenta y sigo de largo. Ok, claro, cómo no. Bien, estaba diciendo, por ejemplo, vamos a ver algunos de los ensayos, insisto, no podemos pasarnos viendo todos los ensayos porque si no nos llevaría muchos días, ¿no? Y no nos dan los tiempos. El ensayo de acidez, ¿no? La idea de este ensayo es ver cuán ácido está el aceite, ¿no? El, el aceite, a medida que se va degradando, a medida que va envejeciendo, genera componentes ácidos, ¿no? Justamente la medida de esos componentes, la concentración de esos componentes, a mí me indica cuán degradado puede estar el aceite, ¿no? Entonces consiste en medir un índice de neutralización, ¿no? Que básicamente, si esto es un ácido, yo trato de hacer una titulación con una base, ¿no? Esto es química básica de lo que aprendimos en el liceo, ¿no? Y se utiliza generalmente soluciones de hidróxido de potasio, ¿no? Obviamente esto se puede hacer por métodos tradicionales de laboratorio, que capaz que alguna vez hicimos algo cuando estábamos en secundaria y empezamos a ver química, que es más, hacíamos un ensayo de titulación, ¿no? Pero en un laboratorio a nivel comercial y de industrias de energía eléctrica o de empresas que brindan servicios de mantenimiento, obviamente no se hace a mano por la pérdida de tiempo, nada más. Cada minuto que nosotros tengamos un operario haciendo cosas es costo adicional. Entonces, generalmente hoy lo que se hace es automatizar todos estos ensayos, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un equipo totalmente electrónico, ¿no? Que lo único que uno tiene que hacer es ingresar la muestra, las soluciones de hidróxido de potasio, etcétera, etcétera, y simplemente darle una indicación de que arranque y el equipo hace solo el ensayo, ¿no? Pero hace exactamente lo que haría un ser humano, va inyectando gotitas de hidróxido de potasio hasta que logra la titulación del ácido, ¿no? El ensayo de color, ¿no? Este es un ensayo visual 100%, ¿no? Que simplemente uno lo que hace es comparar el color del aceite, como lo está viendo, ¿no? Como se ve en la foto, con tablas de color estándar, ¿no? Y generalmente se le asignan números, ¿no? Según él, cuanto más oscuro, mayor es el número, ¿no? El ensayo de rigidez dieléctrica, ¿no? Indica la presencia de contaminantes, por ejemplo, agua libre, suciedad, partículas conductoras, ¿no? Y es un buen indicador de cuán seco y limpio está el aceite, ¿no? Y se hace también con un equipo que es totalmente automático, se pone el aceite en una cuba, hay electrodos con una forma determinada, ¿no? Y se va subiendo la tensión hasta que acá se produce la ruptura del dieléctrico, ¿no? Y se registra ese valor de tensión. El ensayo de tensión interfacial, y creo que ya por el tiempo capaz que es el último que vemos hoy, es un ensayo también físico-químico, se pone en un recipiente de vidrio, como ven acá en la foto, agua, ¿no? Y aceite, obviamente no se mezclan, ¿no? Queda una película entre los dos líquidos, ¿no? Entre el aceite y el agua, queda aquí una película, ¿no? Y este equipo consiste en un anillo de platino, ¿no? Con un diámetro del anillo especificado por la norma y un diámetro del alambre de platino también especificado por la norma. Ese anillo se pone bien abajo en el agua y se empieza a mover hacia arriba, ¿no? Automáticamente. Esto tiene un equipo, un aparato que mueve eso hacia arriba. Cuando ese anillo toca la superficie de separación, la interfaz, por eso se llama tensión interfacial, la interfaz entre los dos líquidos, empieza a tironear, digamos, entre comillas, esa interfase, ¿no? Obviamente, cuanto mejor está el aceite, esa interfase tiene más resistencia a esa ruptura, ¿no? Entonces, levanta, 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 y la fuerza para romper esa interfase es mayor, ¿no? Simplemente lo que hace este equipo es medir esa fuerza, ¿no? Cuanto más fuerza se precisa para romper esa interfase, quiere decir que el aceite está en mejores condiciones, ¿no? Cuanto más bajo, al revés, ¿no? Peor es. Y creo que, sí, no sé si Israel te parece cortar por acá antes de seguir adelante. Cortemos acá, Jorge. Bueno, Como bueno, así bárbaro. respondiendo las preguntas que van entrando. ¿Cómo no? Tenemos 5 minutos más para que vayan entrando algunas preguntas más y bueno, ir respondiendo a las mismas. Quiero aprovechar este periodo para hacer la invitación para el siguiente curso. La siguiente semana vamos a estar con otro curso que es el tema de implementación de centrales eólicas para que no quede en el tintero. Y sin más, agradecer a Jorge por la presentación, agradecer al Colegio de Ingenieros por la invitación y procedamos a responder las preguntas que han entrado en este Interlink. Bueno, Jorge, voy a empezar a leerlas, las vamos a empezar a responder en directo.
¿qué técnicas son más eficientes para alargar la vida útil de un transformador? Y en realidad la respuesta no es única, ¿no? En realidad es cualquier técnica que evite que se me deteriore la celulosa. Lo mencionamos incluso en una de las transparencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el componente de legislación que yo no puedo cambiar. O mejor dicho, no lo puedo cambiar, no, podría cambiarlo, pero con un costo elevadísimo, ¿no? Por eso, cualquier técnica que apunte a mantener la celulosa en condiciones lo más normales posible es válido para alargar la vida útil del transformador. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero sobrecargar un transformador. Ya vimos que la temperatura tiene un efecto sobre la celulosa, tiene un efecto sobre el aceite también, pero vamos a hablar sobre la celulosa. Entonces, bien, lo quiero sobrecargar, no puedo porque lo recaliento. Bueno, para eso existe la ventilación forzada, por ejemplo. Agrego ventilación y soy capaz de sacarle a un transformador un 20-30% de potencia adicional sin acortar la vida útil del transformador. Es un ejemplo, digo, simplemente para que ustedes lo tengan en mente. Sí, sí, y además también depende mucho de la situación de cada instalación, ¿no? O sea, no se puede dar una respuesta específica a esta pregunta. Sí, claro. Básicamente, a ver, lo que hay que hacer es tratar bien a un transformador. A ver, armónicos, por ejemplo. Si uno no tiene un transformador diseñado para soportar un determinado nivel de armónicos, no le puedo aplicar armónicos, porque entonces le voy a cortar la vida útil. En definitiva, los armónicos se traducen en un calentamiento adicional. Ese es el problema. Ok. Siguiente pregunta. ¿Hasta qué nivel de tensión y potencia se encuentran los transformadores encapsulados en gas, en SF6? Yo lo he visto en tensiones que van desde... Bueno, hacia abajo en realidad no importa mucho, ¿no? Hacia arriba y 200 y pico, 300 y pico de kilovoltios, más o menos. Eso es lo que uno ve normalmente. Lo más bajo que he visto y del orden de 150 kilovoltios. Listo. Siguiente pregunta. Entre el transformador convencional y el tipo encapsulado, SF6, ¿cuál de las tecnologías es más eficiente considerando el consumo y la vida útil? Interesante pregunta. En realidad la decisión de usar un GIS o un convencional no viene por ese lado, sino más bien por temas de espacio. En principio. ¿Por qué? Porque un transformador convencional todas las aislaciones es aire. Entonces las distancias son más. En realidad, la razón por la cual se puede optar por una GIS o por una convencional en aire es un tema del costo del metro cuadrado de edificación, nada más. Y ahí depende de si estoy en el interior de un país donde tengo metros cuadrados de sobra, en el medio del campo, o si estoy adentro de una ciudad densamente poblada, donde el metro cuadrado es carísimo, ¿no? Es esa la razón. Es simplemente una cuestión de espacio. También es cierto, hay otro factor también que ayuda a tomar una decisión a favor de la GIS, es que la GIS es más inmune a condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque no tengo nada con tensión que esté expuesto a la atmósfera, ¿no? Está todo metido dentro de un recinto con gas a presión. Eso también es cierto, o sea que teóricamente requeriría menos mantenimiento una GIS que una estación de aire. Ok. Sí, y en realidad se ve que, como dijo Jorge, en algunos lugares con altura se tiene algunos resultados interesantes. Es cierto, buen punto, Israel. Yo no me había dado cuenta de eso porque estoy acostumbrado a estar siempre debajo de los 1000 metros. Más bien debajo de los 500, porque acá en Uruguay no tenemos más de 500 metros de altura. Pero es cierto, claro. A mayor altura, el aire como aislante, al ser menos denso, se vuelve cada vez peor. Y entonces hace que los tamaños de los transformadores y todos los equipos que se utilizan en la estación son mucho más grandes para poder soportar la misma tensión. Entonces, muy probablemente en ese caso, en altura, y capaz que hay otro factor adicional más. En realidad es el mismo factor, es el tamaño, ¿no? Pero acá se vuelve más importante, ¿cierto? Listo. Siguiente pregunta. ¿Por qué un transformador nuevo trifásico de 150 kVA presentaría un coseno phi de 0,6? A ver, el coseno phi en realidad
No entiendo la pregunta, pero el coseno phi lo fija Sí, la carga, no la tanto el carga transformador en lógica. sí. Claro, lo fija la carga, ¿no? Por eso no Mm. entiendo la pregunta en qué condiciones está pasando eso, ¿no? Habría que tener más información, pero Habría que tener más información. claro, pero en realidad depende fuertemente de la carga, ¿no? Distinto es un transformador en vacío, capaz que no sé por eso, no sé si la pregunta es en vacío, con carga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en De todas realidad formas, está a tiempo de complementar un poco su sí, sí, pregunta. sí, Sí. sí, si nos da el tiempo, por favor, sí, sí. Ajá. ¿Los transformadores de reserva del sistema necesariamente deberían tener su fosa de aceite o merece que se pueden mantener, perdón, deberían tener su fosa de aceite o de qué manera se pueden mantener o aumentar su vida útil? Sí, a ver, lo de la fosa en realidad, al ser un equipo que... a ver, acá hay varias opiniones, ¿no? La fosa en realidad sirve para evitar el derrame de aceite y que se propague el aceite. O sea, el derrame, perdón, no se evita. Si se pincha un transformador, el aceite se cae. ¿Ah? La fosa lo que hace es contener el aceite y sobre todo, ¿ah? Bueno, hay cuestiones ambientales obviamente, ¿ah? Pero sobre todo en el caso de que se produzca un incendio, que ese incendio quede confinado a la fosa, ¿ah? Y que no se desparrame el aceite por todos lados prendido fuego. ¿Ah? En el caso de un transformador de reserva, y si las exigencias ambientales son muy duras, ¿tá? Capaz que sí, que hay que tener una fosa para evitar justamente la contaminación del terreno, ¿no? Sí, para mí es más que nada un tema de regulaciones, ¿no? Locales o de cada empresa, ¿no? Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿En qué diferencia los electrodos a utilizar en la prueba de rigidez eléctrica? ¿En qué se diferencian los electrodos a utilizar en la prueba de rigidez dieléctrica? Es buena la pregunta. Sí, la forma de los electrodos es vital, ¿no? Yo no puedo poner cualquier forma de electrodo porque los resultados son distintos y no serían comparables a los límites de la norma. Ahí no tengo más remedio que mirar lo que me dice cada norma. ¿Ah? La norma IEEE tiene un formato de electrodos, la norma IEC tiene otro formato de electrodos. ¿Ah? Y obviamente los límites que yo voy a usar para comparar mis valores de ensayo son los de la norma que estoy usando. O sea, si yo estoy usando electrodos IEEE, tengo que ver los límites que me da la norma IEEE. ¿Ah? Y si estoy usando electrodos IEC, tengo que usar los límites de la norma IEC. No puedo cruzar de una norma a la otra, ¿no? Una vez que elijo una norma, todo tiene que ser de acuerdo a la misma norma. Listo. Cuando los radiadores están oxidados externamente, ¿qué actividades de mantenimiento recomendaría? Bueno, yo recomendaría dos cosas. Una, rezongar a quien está haciendo el mantenimiento, porque obviamente no hizo mantenimiento a tiempo. Porque no se debería dejar que se oxiden. Pero bueno, una vez que La están atención, ¿no? oxidados, ¿eh? Llamar la atención para los Llamar que la no. atención, sí, exactamente. Pero bueno, a ver, inmediatamente repintar todo, ¿no? Porque yo no puedo dejar que al final el óxido sea tan importante que se me termine perforando un radiador, ¿no? Ahí tengo una pérdida de aceite cantada. O sea, esa es una de las cosas que uno, a ver, llegar a tener óxido en un radiador es grave, ¿no? O en cualquier parte del transformador, ojo, es grave, porque es algo que es una inspección visual que uno lo puede hacer todos los meses, todas las semanas, todos los días si quiero, y no tiene costo alguno, es una persona que va y mira. Pero se repinta y listo. Listo. Un transformador monofásico en reserva, ¿se deben hacer las mismas pruebas que para uno que está en servicio? En realidad, el transformador que está en reserva, lo que se debe hacer sí o sí es, antes de ponerlo en servicio, ¿ah? Hacer toda la batería de ensayos de commissioning o puesta en marcha que recomienda la norma. ¿Ah? Porque para mí, por más que haya estado en reserva, es un transformador que, bueno, no sé ni cómo está. Estuvo en reserva, etcétera, pero tengo que ver cómo está. ¿Ah? O sea que sí hay que hacer ensayos. Lo otro que se puede hacer, pero acá también depende de cada uno, si está en reserva por largo tiempo, no sé, qué sé yo, años, años y años, y capaz que no estaría mal, ¿ah? De repente sacarle una muestra de aceite cada tanto y hacer ensayos muy básicos, obviamente, porque no se olviden que acá el transformador no está en servicio, no hay tensión, no hay esfuerzos ni mecánicos, ni térmicos, ni eléctricos adentro de un transformador. Pero sí puedo correr el riesgo de que me entre humedad, por ejemplo, ¿ah? Que entre aire. ¿Ah? Entonces, yo recomendaría hacer, aunque sea algunos ensayos básicos del aceite, ¿no? Acidez, humedad, rigidez eléctrica y no mucha cosa más, ¿no? Listo. Según los datos técnicos de la placa de características del transformador de alta tensión, ¿qué función cumple ONAN y ONAF?
Sí, esa es la sigla que se utiliza en las normas para decir, lo que hablamos bien al principio, ¿se acuerdan de forzado o convección natural? Bueno, la O es oil, esto no se olviden que esto está todo escrito en inglés, ¿no? Pero bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a leer en inglés, por lo menos ser más técnico. La O es de oil, la A es de air, aire, ¿ah? O sea, O Ujú, es aceite, A es aire. La N es convección natural, N, ajá, ¿ah? Natural, y la F es forzado. Entonces, ¿qué forzado. quiere decir esto? Ahí está. ONAN es uno de los primeros transformadores que vimos que tenía radiadores y el aceite y el aire circulan por convección natural. ¿Ah? ONAF sería la primera de las diapositivas que yo le mostré donde aparecían ventiladores. ¿Ah? Es aceite natural, aire forzado. La F es de forzado. ¿Se entendió? Sí, sí, y lo mismo sucede cuando la ventilación es aire en el caso de los transformadores secos, ¿no? Cambia la letra por A. Obviamente, claro, no existe la O ahí. Sí, sí, porque no hay Ujú, aceite. Sí, 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 es ujú, aire. Exactamente. ujú. Listo. La prueba de impulso, ¿qué tipo de onda se aplica en el transformador? Sí, este es un ensayo que se hace en fábrica, ¿ah? Como control de calidad de la aislación del transformador. Y acá hay distintos tipos de forma de onda. ¿Ah? Está el impulso de rayo. ¿Ah? El impulso de rayo simula la caída de un rayo, ¿ah? De una descarga atmosférica. Y ese, yo ahora no me acuerdo exactamente de los valores, pero creo que la subida de la tensión es de un tiempo de 1,2 microsegundos, ¿ah? Y la bajada a la mitad de la tensión es de 50 microsegundos. O sea, las formas de onda se caracterizan por tiempo de subida y tiempo de bajada al 50%. ¿Ah? Entonces sería una 1,2/50, ¿ah? Esos rayos. Y la de maniobra, que simula justamente las sobretensiones que pueden existir cuando se hacen maniobras en la red, si mal no recuerdo, es 8/200, pero no me crean porque no me acuerdo de memoria los números. ¿Ah? Pero sí, es así. Hay distintas formas de onda. Básicamente esas dos, ¿no? A ver, también podemos agregar complicaciones, ¿tá? Como por ejemplo impulsos de onda cortados, ¿tá? Que generalmente lo que se hace es hacer colapsar la tensión una vez que se pasó el pico un determinado tiempo. ¿Tá? Eso también, o sea que tenemos impulsos normales, ya sea de rayo de maniobra, y a su vez impulsos cortados, ¿no? Eh, bien, desde Facebook. A ver, Comentarios y experiencias en recalentamiento de transformadores. Nos da una potencia de 16 MVA conectado directamente a variadores de frecuencia en media tensión. Ejemplo, molinos. Si tienes algún comentario o alguna experiencia de sí, transformadores. sí, a ver, no es exactamente esa aplicación, pero es similar, ¿no? Es similar, Supongo sí. que se debe referir al contenido de armónicos, supongo yo, ¿no es cierto? Principalmente, Claro, sí. Creo que claro. está direccionada a ese tema. Ahí está. Yo sí tengo una experiencia real de algunos casos que no eran exactamente, pero bueno, el fenómeno era el mismo, ¿no? Es la presencia de armónicos. Lo que sucede con la presencia de armónicos es que si uno no lo especificó al momento de la compra, ¿ah? El fabricante no lo tiene en cuenta en el diseño y cuando ustedes después lo van a usar se genera un calentamiento por encima de los valores de diseño y lo que va a pasar es que le va a terminar acortando la vida útil del transformador. Ahora, si ustedes le dicen de entrada nomás, mire, fabricante, mi contenido de armónico yo lo medí, ¿ah? Y tengo tanto de tercer armónico, tanto de quinto armónico, o sea, uno tiene que hacer una medida armónico por armónico y dárselo al fabricante. ¿Ah? Entonces, lo que hace el fabricante es básicamente sobredimensionar el transformador para que soporte ese calentamiento adicional y ustedes no van a tener que recortar la potencia en nada. O sea que si es un transformador de 16 MVA, especificado bien con el contenido de armónicos correcto, va a seguir siendo siempre de 16 MVA. Ahora, si ustedes no le dicen eso, en realidad no le van a poder sacar 16 MVA sin deteriorarlo. Le van a poder sacar igual 16 MVA, pero lo van a deteriorar. Bueno, sigamos. ¿Qué pruebas son obligatorias al realizar, perdón, qué pruebas son obligatorias al realizar en un transformador de potencia y a sus TCs después de un montaje? Sí, a ver, es como les dije yo al principio, ¿no? Ven la norma esa, la C57 que yo les había mencionado, toman la columna que es puesta en marcha, ¿no? Y ahí tienen todo el listado de ensayos. A ver, hay una palabrita que usó el colega que dice que los ensayos son obligatorios. Obligatorio no hay nada. Son todas recomendaciones. Obligatorio es lo que me indica el contrato, porque acá no se olviden que siempre hay dos partes. El que hace el ensayo y el que contrata al que hace el ensayo. Entonces, todo es un tema de contratos y de políticas de empresa. ¿Ah? Las normas estas lo que dan son guías y recomendaciones. ¿Ah?
Pero en definitiva hay que cumplir con los contratos, ¿no? Sí, sí, como tú dijiste, depende mucho del cliente, ¿no? De qué va a pedir y cuál es la realidad de cada instalación. Sin duda, sin duda. A ver, tampoco quiere decir que se puede pedir cualquier cosa en un contrato, ¿no? Uno puede hacer recomendaciones a un cliente, ¿no? Puede decir, no, mira, me parece que esto no es razonable, o sería bueno incluir este otro ensayo que no lo estás pidiendo, pensando un poco como tú bien decías, en la aplicación del transformador y cuán crítico sea ese transformador. Sí, sí, está claro, ¿no? Pero Y la bueno, en experiencia, definitiva, ¿no? Y la claro, claro, experiencia. claro, por supuesto, por supuesto. Pero en definitiva, siempre el que manda es el que contrata. Yo no puedo tampoco pelearme con el que contrata si no quiere hacer cosas. Pero me parece que como responsabilidad profesional sí conviene indicarlo, ¿no? Yo normalmente lo hago, yo siempre digo, a mí me parece mejor que deberíamos hacer tal cosa, sobre todo cuando son cosas que no las están pidiendo y yo creo que son útiles, ¿no? Y bueno, sí, capaz que tiene un costo adicional, y sí, es cierto, pero bueno, me parece que como profesional uno debería decirlo, ¿no? Sí, incluso tenemos experiencias de clientes que han tenido problemas con, por ejemplo, furanos y ahora lo piden como una prueba regular. Es cierto, eso puede hacer que uno va aprendiendo, como dice el Claro. dicho, no sé cómo es por ahí en otros países, pero acá en Uruguay se dice muy, muy siempre, ¿no? Uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Es lo mismo. A uno si le pasó algo alguna vez, después empieza a subir las exigencias. Bueno, sigamos, Jorge. Nos Adelante. quedan unos cuantos minutos. Lastimosamente no vamos a lograr responder a todos. Vamos a pedir por favor a la organización que de igual forma se nos haga llegar Sí, por las favor. Ahí está. preguntas. Nos quedan unos 5 minutos para hacer las Adelante, respuestas del adelante. cierre y bueno, la conclusión del curso, ¿no? ¿Cuál es el nivel o valor de resistencia de aislamiento del transformador para considerar que éste necesita un mantenimiento o una reparación? Yo creo que se los mencioné en alguna de las diapositivas. Decía, tenía que ser mayor a 1000 megohm a 20 grados, ¿no? Ese es el valor mínimo recomendado. Perfecto. Los transformadores de potencia con 3 devanados normalmente tienen el terciario en delta. ¿Por qué se utiliza esta configuración? Es un tema, a ver, yo no soy muy especialista en esto, pero por lo que he leído y escuchado, es un tema de... a ver, en realidad yo he visto usar terciarios para distintas cosas, ¿ah? Uno es un Depende del tema de, sí, uno es un tema de armónicos y otro incluso lo he visto que también usan el terciario a veces, no siempre, pero aprovechando que tienen un terciario lo utilizan como una especie de transformador de servicios auxiliares, ¿no? Pero no siempre es así, pero creo que es un tema de armónicos y otra es el uso ese como transformador de servicios auxiliares. Se Pero ve mucho en insisto, acá no minería. te... Se ve mucho en minería, En Jorge. minería, ok. Ah, no. Sí, Por yo lo eso, que por pasa es que eso. acá no tengo minas, acá no tenemos minas ninguna, así que debe haber una razón por la cual esa explicación se utiliza Claro, se más. ve mucho en minas los transformadores de 3 Ajá, devanados. Por eso de la bien. pregunta. Para una potencia de 600 MVA, ¿recomienda usar una sola unidad de 600 MVA trifásico o 3 de 100 MVA monofásico, desde su punto de vista de mantenimiento? Pregunta desde el tema de mantenimiento, Jorge. Da Desde una el punto de potencia. vista, sí, desde el punto de vista de mantenimiento, no, sí, en realidad no creo que el mantenimiento defina si voy a usar uno de seis. En realidad, a ver, a mí nunca me pasó que nos consultaran para ver, cuando están en una etapa de proyecto, nadie consulta a alguien que sepa de mantenimiento si lo hago trifásico o monofásico. Los que están haciendo el proyecto se fijan más o menos en un tema, mejor dicho, se fijan en un tema de costos, nada más, pero no de mantenimiento. Y la verdad, no creo que haya diferencia desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? Es un tema más de costos que otra cosa. Sí, ves principalmente costos, Sí, 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 principalmente, yo creo ¿verdad? que sí. Sí, sí. Aparte, todas las técnicas de diagnóstico se aplican igual, sea 3 de 100 MVA o uno de 600 MVA, es lo mismo. No hay diferencia en los ensayos. También depende mucho de la instalación, ¿no? Por ejemplo, acá se tienen algunas subestaciones reductoras de 230 a 115 que Ujú. utilizan autotrafos. ¿Por qué? Porque el autotransformador es más barato. Ah, por supuesto, también, Entonces, también. desde un Sí, punto de vista, perdés. desde un Claro, ahí punto lo de que perdés es la aislación galvánica entre un lado y otro, pero bueno, si Ujú. el sistema lo tolera, claro, hay un ahorro importante de dinero ahí. Sí, sí. Sí, sí, hay un ahorro importante de Pero dinero. desde el punto de vista de mantenimiento nos da lo mismo, sinceramente, no hay cambios entre una cosa y otra. Listo.
Las pruebas, esta pregunta parece interesante al tocar el punto nuevo de los aceites. Las pruebas con aceite dieléctrico producido en hidrocarburo, o sea, son las pruebas de lo que hemos mencionado es para aceite en hidrocarburos, o sea, Sí, realizado a derivados partir de derivados hidrocarburos, sí. de hidrocarburos. En Ujú. el caso de aceite vegetal o silicona, ¿qué pruebas serían necesarias? Y bueno, aquí sería bueno también incluir el SF6, Jorge. Sí, el tema es que los aceites vegetales, como tienen menos vida, o sea, no que duren menos, perdón, es que existen en plaza mucho más reciente que un tradicional aceite de mineral de hidrocarburos, no existe la suficiente experiencia a nivel mundial como para decir cuáles son los límites. ¿Ah? Las pruebas deberían ser las mismas, ¿ah? Los físico-químicos, análisis de gases, etcétera, etcétera. Bueno, análisis de gases lo vamos a ver mañana, hoy todavía no lo vimos, pero no importa. Este, las pruebas son las mismas, lo que no existe todavía a nivel internacional es suficiente experiencia como para decir el límite de tal ensayo es tal. ¿Ah? Sí, Eso es porque hay menos experiencia con este tipo de aceites, nada más. sí, es lo que pasaba con la prueba que mencionaste, la DFR. Igual la tecnología llega primero, llega antes que la normativa, y eso es normal, eso Ah, también sí, 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 sin en duda, sin el duda. tema de descargas parciales y demás, ¿no? Las normas Entonces, siempre vienen atrás, eh, exactamente. estaríamos en un caso similar donde recién se está recopilando información y Claro, experiencia claro. principalmente para ya poder animarse a dar algunos valores y alguna normativa en específico. Tal cual, así es. Sí, 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 tal cual. Bueno, Jorge, hasta aquí llegamos. Agradecemos al Colegio de Quedaron Ingenieros. muchas Sí, preguntas. quedaron algunas, así que por favor vamos a pedir a la organización nos haga llegar Sí, las por favor, consultas sí, sí, sí. para poder responderlas. Y si no, que Eh, nos dejen, o nos las manden por correo, no sé, eso que lo decida la gente del colegio, a ver cómo podemos Cómo hacer. coordinamos este Sí, punto sí, sí. bueno, agradecidos por la invitación y les damos la palabra a la gente del colegio para que realicen el cierre y bueno, quedamos Sí. agradecidos por el tiempo brindado. Sí, no se olvide que mañana tenemos la segunda parte, ¿no? Falta todavía toda la parte de gases disueltos, que bueno, va a ser un poquito más corta, pero capaz que ahí tenemos más tiempo para responder preguntas. Sí, sí, podríamos ir respondiendo algunas a la hora de empezar, ¿no? Puede ser, si nos sobra el tiempo mañana, capaz que aprovechamos alguna de las de hoy y las pasamos para mañana. Y bueno, Muchas también gracias, y ingeniero Jorge Fernández e ingeniero Israel Troncoso, por haber dado la solución a las interrogantes de nuestros participantes. Agradecer también a TEID Electric, al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, al Capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres. Agradecerles a todos ustedes porque con su participación le han dado realce a este importante seminario internacional. El día de mañana, 10 de julio, vamos a continuar con la segunda sesión del tema, ¿no? Mantenimiento y operación de transformadores de potencia, a la misma hora, 4 p.m., y ahora sí doy el pase al ingeniero Jorge y al ingeniero Israel para que nos den sus palabras de despedida. Sí, agradecerles a todos por el tiempo, obviamente a los organizadores, ¿ah? La verdad que estamos muy honrados por la oportunidad que nos dan, y bueno, nos veremos mañana y esperamos que por lo menos esta mitad del curso les haya resultado de interés. sí, muchísimas gracias. Esperamos que haya resultado interesante esta primera parte del curso y mañana terminaremos de realizarlo y agradecidos al colegio por la invitación y bueno, a todos ya sabemos la coyuntura que se está viviendo en nuestro continente, pedirles que se cuiden mucho y agradecerles por el tiempo que nos brindan. Los esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, que pasen bien.